Muy buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy, martes 19 de abril del año 2022, son en toda la República Dominicana las 10:32 de la mañana. A través de nuestras frecuencias compartidas, Cátedra Médica llega a 98.5 Rumba FM, y todo el Cibao lo cubrimos a través de 101.1 Premium. Las 14 provincias del Cibao cubiertas a Cátedra Médica a través de Premium 101.1. Todos los amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales a www.rumba985fm.com, el canal interactivo. Estamos conectando ya, señor Isidro Labur, a el canal interactivo de Instagram. Es @rumba985. Ahí pueden ustedes tener pues contacto de manera interactiva cada día en esta producción, donde RCC Media pues da a conocer toda la información ligada a la salud. Cátedra Médica. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Y nuestra doctora, la doctora Ana Robles, neuróloga, hoy hablando del tema Alzheimer. Vamos a estar hablando de Alzheimer, así que todos los amigos a través de nuestras líneas estén disponibles, estén pues 809-682-9850 para hacer contacto de forma local, y de manera internacional 833-380-0062. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, muy buenos días. Lisania Salcedo, adelante. Buenos días, doctor Amaury García, doctor Nelson Rodríguez Monegro y la doctora Ana Robles, que nos acompaña en el día de hoy. Un martes que sabemos que será de mucho provecho para quienes nos escuchan, y pues de inmediato damos paso a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania. Buenos días, Amaury, la doctora Robles. Bueno, espero que nos comience de una buena manera el día de hoy, y que así sea toda la semana, en términos personales, familiares, y por qué no también extender este deseo a toda la comunidad en sentido general en la República Dominicana. Así es que nada, vamos a ver en qué o para qué somos buenos en Así el día de es. hoy. Bueno, doctor, tenemos varias informaciones sobre el escritorio de Cátedra Médica en esta mañana. Una de ellas es que más de 11,000 dominicanos han sido intervenidos en salud mental a raíz de la pandemia. Durante los 2 primeros años de pandemia, más de 11,000 dominicanos fueron pues tratados con algún tipo de enfermedad mental, de acuerdo a un boletín publicado por la Oficina Nacional de Estadística en el mes de marzo del 2020 hasta febrero del año en curso. Pues se ha atendido esta cantidad de dominicanos con algún tipo de trastorno mental. Bueno, sí, no podía esperarse menos de ahí, en una situación provocada por una pandemia, donde primero existía la incertidumbre en toda la población a escala planetaria, en el mundo entero, de que dada la situación, la gravedad del problema, pues el solo hecho de tener una amenaza a la integridad en términos de salud de las personas, por un lado, incluso que pudiera llegar hasta la muerte, ya era una situación para generar algún tipo de ansiedad y angustia. Por otro lado, el confinamiento a que fue obligado la población mundial por razones logísticas, en el marco de las acciones en situaciones como esta, pues ya la restricción, el confinamiento de la vida en libertad, como está acostumbrado el ser humano, pues también confiere niveles de ansiedad
el hecho de estar confinado a un espacio por prácticamente todo el día, el tener roces que en situaciones normales no se dan, los espacios físicos, el tema del hacinamiento, eso por un lado. Por otro lado también el tema de las dificultades económicas que produjo la pandemia, es decir, fueron mucha la gente que pues vieron limitados sus ingresos o perdieron sus ingresos por despido de los empleos, el subsidio que los gobiernos implementaron, pues aunque era una medida paliativa, pues no llenaba los requisitos de la necesidad. En fin, era un conjunto de situaciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, social, que no había por qué esperar otra cosa que no se produjera una alteración del comportamiento de las personas, no como una condición inherente a la persona, sino por un problema de tipo externo a ellos. Y ahí podemos nosotros tener presente cómo situaciones externas al individuo se pueden convertir en un catalizador de comportamiento pues anómalo, y que no necesariamente quiere decir que esa persona tiene un trastorno de salud mental per se endógeno, sino que hay circunstancias externas que condicionan ese comportamiento. Fíjate que hay una serie de situaciones que para mí están dentro del mismo ámbito, como es el tema de la ansiedad, el tema del insomnio, el tema del estrés. Fíjate que está dividido y uno diría, pero ven acá, esas tres situaciones no son parte del mismo componente. Es decir, la ansiedad te genera pérdida del sueño, la ansiedad te genera estrés. Es decir, que ahí hay tres casos que para mí, que no soy experto en lo que es salud mental, pues el sentido común me dice que están englobados en la misma situación. Desde luego uno tendría que esperar algunas situaciones, sí, que son detonantes de problemas de tipo endógeno. Por ejemplo, ahí hay un incremento de los casos de depresión. Y fíjate que en ese informe, pues se habla de prácticamente el doble de intentos de suicidio de los casos de depresión. A mí me llamó la atención esa situación, porque generalmente las personas que piensan o amenazan con quitarse la vida son personas que la más de las veces están sumidos en un estado de depresión. Y entonces, ¿cómo es posible que las depresiones sean mucho menos de la mitad de los casos de intento de suicidio? Es decir, que el sistema de salud mental pues vio incrementado la demanda de servicio por condiciones esperadas y lógicas que se produjeran en situaciones de esa manera. Mira, Nelson, tú sabes que existen instituciones que son tienen una solvencia científica y desde el punto de vista moral, académica, por demás, bien ganada. Y uno de ellos es el Instituto de Salud Mental, que es una institución sin fines de lucro, que nosotros tendremos, Lisania Salcedo, y sobre todo para las personas que nos siguen, la necesidad de invitar al Instituto de Salud Mental, porque tienen investigaciones bastante serias, mediciones bastante interesantes respecto del comportamiento que tiene la atención en salud mental en nuestro país. Y como nosotros hemos dicho, Nelson Rodríguez Monegro, en tantas ocasiones, hablar de salud es un trípode. Hay que hablar del aspecto de ese bienestar en el contexto psicológico, mental, para hablar de salud, no solamente lo físico, y hablar entonces también de ese bienestar en el contexto social. Ese trípode es lo que se ha definido por consenso que representa la salud, ese bienestar en lo físico, en lo psicológico o mental y en lo social. Entonces, definitivamente que la pandemia produjo trastorno en todos los órdenes y como herencia muchos de los problemas que estaban larvados, que no se habían expresado en el individuo. Por ejemplo, el caso de los niños. La pandemia
generó en los niños una serie de situaciones con la limitante, por ejemplo, los niños lo que les gusta y los niños lo que tienen que hacer es feliz. Un niño lo que tiene que hacer es feliz. El no poder compartir con sus amigos, el no jugar, el no poder ir al parque, el no poder estar en las actividades habituales, tú como pediatra tienes una base para poder entender lo que ocurrió con nuestros niños en medio de la pandemia. Entonces, definitivamente que todo esto pudiera quedarse, no siendo nosotros expertos en salud mental, en un nivel quizá subterráneo, y necesitamos entonces de la mano de nuestro psiquiatra, Larry Gómez, sí, ver ese comportamiento, porque definitivamente que las personas necesitamos explicaciones, necesitamos respuestas respecto de cómo ha afectado toda esta situación de COVID en lo que tiene que ver con salud mental. Y no solamente eso, Mauri, sino, es decir, no quedarnos en el mero diagnóstico de la situación, sino cuáles son las medidas a implementar para, en un caso como este, pues, el control, la mitigación de esos efectos deleterios a la salud mental, cómo nosotros contamos con un sistema de salud que tenga dentro de su prioridad el tema de la salud mental, que hasta hoy se han hecho algunos intentos de mejorar pues esa calidad. Yo creo que en administración anterior se hizo mucho desde el punto de vista de incrementar los espacios en una serie de hospitales para atender la salud mental. Pero de manera, Nelson, pero de manera reactiva, lamentablemente. Pero claro. Unidades de atención en crisis, unidades de ese tipo, y entonces cerrar, que yo de verdad que me gustaría escuchar los expertos. A mí me gustaría tener, por ejemplo, aquí a un Hamlet Montero, que es un profesor con un nivel de rigurosidad, un tipo con un nivel de cuestionamiento, que no se pone a hablar vainas, y excúsenme la expresión, porque le sale de los forros, sino a mí me gustaría escuchar gente del área de la psicología, como Zapata, porque aquí se cerró, por ejemplo, el hospital psiquiátrico Padre Villini, el famoso 28, y nosotros tenemos una cantidad de enfermos mentales. De hecho, el otro día yo venía del hospital Darío Contreras y una enferma mental, yo diría en una crisis psicótica, estaba tirando piedras, pero literal. Sí. Tiró una pedrada y rozó el vehículo mío, que si le da al cristal probablemente yo no estuviera contándolo. Entonces, hay una serie de situaciones que se han dado. Déjame decirte algo. ¿Qué pasa con la familia, Nelson, por ejemplo? ¿Qué pasa con la atención de la familia a esos enfermos? Espérate, no vayas tan a prisa. ¿Tú conociste lo que era el Hospital Psiquiátrico Padre Villini? ¿El 28? Es decir, el 28. Un almacén de gente. Que tú dices, entiendo yo, como que fue una mala decisión. Cerrado lo que existía ahí. Oye, lo que te dije, Nelson, te dije que es lo que existía ahí, sí, para entender cuál es la justificación de haber cerrado eso, que no era más que un almacenamiento de personas que habían sido abandonados en su gran mayoría por sus familiares y que necesitaban otro tipo de atención. Entonces, sí, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo creo que está dentro de una política. Primero, tú tener instancias donde tú manejes la crisis de la salud mental de una persona en un momento determinado. Y una vez esa situación sea controlada, pues entonces tú le das un seguimiento a ese enfermo de salud mental, donde se integre la comunidad, donde se integren los familiares. Es decir, que eso tuvo su finalidad y las razones por lo cual se actuó de esa manera. Lo que existe hoy en día, todavía no se está valorando, donde lo que hay es un establecimiento de incorporación y rehabilitación psicosocial del individuo. Yo participé en obras de teatro que presentaban los enfermos mentales que estaban ahí en Bellas Artes. Sí, yo pude pero presenciar esa estrategia de rehabilitación de esos
enfermo a través de una serie de terapias con respecto a la socialización, con respecto a el aprendizaje de una serie de oficios, de manualidades, de cosas. Es decir, que hoy en día es más pertinente para mí, que no soy un experto y no hablo vaina, porque tú estás diciendo que tú no quieres oír vaina, por eso quieres un experto. Una cosa es así es. Una cosa es el personal clínico, un psiquiatra que está entrenado para atender enfermos con problemas de salud mental, con todo el expertise, y otra cosa es el conocimiento de la implementación de políticas públicas desde el punto de vista colectivo para mitigar, prevenir ese tipo de problemas. Así mismo es. Todos los profesionales, aún sean expertos, conocen eso. Nelson, mira, vamos a dejar el tema de salud mental en este punto, te propongo, y nosotros nos comprometemos a buscar a este Instituto de Salud Mental y personas que su día a día es este. Tú sabes que recordarle a los amigos de Cátedra Médica que hoy tendremos a la doctora Ana Robles, que está con nosotros en el día de hoy, está ahí calladita, haciendo anotaciones, respondiendo mensajes. Muy buenos días, doctora. Escuchándolo a ustedes Ana, son unos bárbaros. Bárbaros. Sí. Hoy estaremos hablando de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, dicen algunos, otros dicen Alzheimer, una enfermedad que es, digamos, uno de las grandes, de los grandes capítulos de la neurología clínica hoy día, sobre todo un trastorno de tipo progresivo que va pues produciendo un trastorno de memoria de manera progresiva y va matando conexiones. De eso nos va a hablar la doctora Ana Robles. Adelante, Lisania Salcedo, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bien, doctor, continuando con las informaciones que tenemos para hoy, pues se ha reportado un incremento de los casos de leptospirosis en el país. De acuerdo al último reporte epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología, en la semana 12 se han notificado 7 casos sospechosos de leptospirosis. También se han reportado pues casos de otras enfermedades como tosferina. También se han notificado probables casos de fallecimientos también infantiles, pero la noticia es el reporte del incremento de los casos de leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis, Nelson Rodríguez Monegro? Bueno, la leptospirosis es una infección. No te estamos escuchando. Acércate un poco. Digo que la leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria y que usualmente esa bacteria se contagia a través de la contaminación de los suelos, de la contaminación de alimentos, porque proviene de la orina de algunos animales. Por eso entonces es una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad zoonótica y que su cuadro clínico pues es muy parecido incluso a la del dengue. Y no quisiera que, por ejemplo, un médico no esté en capacidad de diferenciar un dengue de una leptospirosis porque tiene tratamiento totalmente diferente. Una leptospirosis tiene fiebre alta, dolor muscular, puede aparecer ictericia, color amarillento en la parte blanca del ojo, la esclera. Y hay varias variedades de estas enfermedades. Por ejemplo, está la variedad icterohemorrágica, que es una variedad que afecta al hígado y como consecuencia se alteran los mecanismos de coagulación y esa persona puede estar amarilla y presentar sangrado, en fin. Pero esto es una enfermedad bacteriana y como consecuencia el tratamiento es, primero, la detección temprano y segundo, ponerle los antibióticos adecuados. Mientras que por otro lado, el dengue, que es una enfermedad viral transmitida a través de un vector que es el mosquito Aedes aegypti, es una enfermedad que no amerita el uso inicialmente de antibióticos, sino darle un seguimiento y como la mayor cantidad de los pacientes que mueren por esta enfermedad es por un problema de shock hipovolémico. Deshidratación severa.
Deshidratación severa sin vomitar y sin diarrea. Porque lo que hay es una extravasación de líquido se hinchan de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, principalmente abdominales. Entonces, si ese paciente no se le reponen los líquidos, ese paciente se muere. Choque hipovolémico, deshidratado, sin que de manera expresa nosotros veamos la pérdida. De modo que, yéndonos a la pregunta de Lisania, pues, en esta temporada, en estos momentos que el país está atravesando por una condición meteorológica de incremento de la lluvia, eso trae como consecuencia que esas lluvias arrastren pues esa orina contaminada de los animales, contaminen los ríos. Por eso no es conveniente que la gente se bañe en río en estos momentos, porque si tiene algún tipo de laceración y está contaminado con leptospira, pues se va a infectar, ni que tampoco ande descalzo en el lodo. Asimismo, a personas que tienen crianza de cerdo en los patios y que usualmente están descalzos, pues la facilidad con que se pueden contagiar se incrementan. Por el otro lado, también como hay un ambiente de calor, el calor disminuye el periodo de reproducción del mosquito y además la lluvia crean criadero de mosquitos de manera artificial por el tema de la deposición final de desechos sólidos. Sí. También cuando tenemos estos temporales se afectan los acueductos, como consecuencia la gente se ve obligado a almacenar agua y eso se puede convertir en criadero de mosquitos, de modo que las condiciones para que se incrementen los casos de leptospira, de dengue y cualquier otra enfermedad como la malaria también, por efecto del tiempo meteorológico, pues ha de esperarse y como consecuencia creo que de manera pertinente el Ministerio de Salud está haciendo una alerta para que la gente extreme las medidas de higiene, pues hiervan el agua porque el agua también se contamina y los problemas gastrointestinales se pueden aumentar, el tema de diarreas infecciosas por agua contaminada. Entonces vale la pena hervir el agua, también el uso de cloro, de 5 gotas de cloro por cada galón, dejarla reposar y posteriormente podría utilizarla. También hay mecanismos de poner el agua al sol por un buen tiempo, a mediodía cuando está el sol intenso. En fin, una serie de mecanismos que pueden hacer o incrementar la potabilidad del agua. De modo que es muy correcto lo que ha planteado el Ministerio de Salud Pública. Sí, mira, Nelson, yo te diría a ti que todas esas, de forma capsular, porque ibas ahí tú ibas como una M60, pero no había desperdicio en la información que tú ofreces. Nuestro país tiene problemas sanitarios serios y son cíclicos, problemas sanitarios que, caramba, todos los años nosotros tenemos en las diferentes semanas, como se hace la división del calendario epidemiológico en la República Dominicana, nosotros tenemos que existen picos, existen elevaciones del comportamiento de cuáles enfermedades, que son enfermedades propias de nuestro país, lo que le llamamos endémicos, son de aquí. Entonces, ante esta situación, pues estas enfermedades expresan de forma muy clara la pobreza, la falta de educación y un problema de organización que es rampante. De manera que la población, estos espacios, como el caso de Cátedra Médica, debe aprovecharlos. ¿Por qué? Medidas que son puntuales. Ante el incremento de lluvias y esas aguas se contaminan con la orina de la rata, del cerdo, de los animales que pues transmiten estas enfermedades, evidentemente, a través de la orina de ellos, pues evidentemente que hay que tener un cuidado en la manera en cómo la gente anda. Ya tú decías que no solamente es ingiriendo las aguas contaminadas, también en contacto. Una persona que tiene una herida y se pone en contacto con orina de un animal que tiene leptospira, la llamada leptospira interrogans, que es la que la que afecta tanto al hombre como a los animales, pues es susceptible de padecer de esta enfermedad. Y lo mismo el tema de los mosquitos. Nosotros deberíamos tener, tú sabes que existe un instituto en Inglaterra que se conoce como medicina tropical, que tiene un background enorme. Pero tú sabes quiénes deberíamos ser en materia de dengue, en materia de estas enfermedades que son propias de acá, las autoridades. Nosotros lamentablemente no recabamos informaciones y entonces tenemos que consumir las informaciones que vienen desde esas latitudes donde no tienen estos problemas
en tierra, digamos, en su territorio, sino que quizás la tienen en lo que fueron sus colonias en esta región del trópico. Nelson. Bueno, sí, no sé, adelante. Voy rápido porque no quiero quitarle el tiempo a la interesante entrevista con la doctora Robles y el tema del Alzheimer. Sí. Entonces, por eso es que voy rápido. Así mismo es. Mucha razón. Sí. Entonces, el tema es de cómo nosotros, desde el punto de vista, reitero, de la salud pública, porque nosotros lo que estamos esperando que lleguen los enfermos a los hospitales para tratarlos. Que es muy desafortunado esto, por cierto. Y de control que se dan en las comunidades y que además la importancia de la interacción interinstitucional, porque nosotros decimos aquí la importancia del lavado de las manos. El lavarse la mano, pues, frecuentemente antes de preparar alimentos, después que se va al baño. Pero si la gente no tiene agua, ¿cómo carajo se va a lavar las manos? Así Eso mismo es lo primero. Sí. De decir, bueno, no almacene agua, pero la gente no tiene intradomiciliariamente agua de manera permanente, entonces se ve obligada a tener la famosa barrica de 55 galones, que entonces por un problema de educación y de falta de orientación, pues entonces la dejan destapada y se convierten en criaderos de mosquitos. Un tanque de eso produce diario, cuando está infectado con la larva de mosquito, el famoso busarapo, te tira 100 y pico de mosquitos diarios al medio ambiente. Entonces, si nosotros hablamos de que no tenemos saneamiento básico adecuado, y eso le pertenece a los ayuntamientos, si no tenemos el tema del manejo de las aguas residuales o servidas, como quiera llamársele, y no son tratadas, y lo que se hace es que se contamina más, entonces nosotros estamos en un círculo perverso, donde lamentablemente son condiciones propias de la pobreza, y en países pobres o en vía de desarrollo, como quieran llamarlo, una precariedad de los servicios públicos. Entonces tenemos todas las condiciones para seguir teniendo enfermedades que ya en esos países desarrollados han sido superadas porque han disminuido sustancialmente el nivel de pobreza, porque tienen adecuada educación, porque se concentran más en problemas ahora de las enfermedades crónicas no transmisibles que en las infecciosas, pero nosotros tenemos esa dualidad. Tenemos esas mismas enfermedades por un lado y por otro lado seguimos con alta incidencia de enfermedades, pero que además tenemos problemas de calidad en los servicios médicos. Fíjate cuántos problemas tiene el sistema de salud y por lo cual exhibimos los indicadores que exhibimos. De modo que es mucho lo que hay que hacer para intentar tener un sistema de salud acorde con las necesidades del pueblo dominicano. Bueno, Nelson, mañana vamos a hablar de una alarma mundial que es la expansión de la gripe aviar. Tanto Europa como Estados Unidos tienen una situación que se le debe dar seguimiento desde el litoral de la República Dominicana, puesto que nosotros tenemos una industria, ¿no? Una industria avícola que tiene unas inversiones que son bastante importantes y que para los dominicanos, para usted, en Moca, para mí, aquí en la capital, como decía una señora, pues la principal fuente de proteína, pues la aporta esa industria aviar, esa industria avícola, quise decir, y esa alarma mundial que se ha declarado, esa situación, pues, tanto en Estados Unidos, nos obliga en el día de mañana, pues, abordar el tema de la alarma mundial. ¿Qué te parece? Y que se está permitiendo la importación de pollo de Estados Unidos, de Brasil. Donde están los problemas. Los riesgos aumentan y cómo eso puede afectar la salud humana. Así porque mismo el es. tema en términos de pandemia, ese no es el coronavirus. Siempre se ha tenido miedo con la influencia aviar, que dé un salto a que ese virus se pueda transmitir de persona a persona. Y la mortalidad en ese no es un 1 ni un 2%, es el 53% de los infectados con neumonía de gripe aviar, de modo que por eso hay que tener ojo avisor y prepararnos para esa situación. Bueno, nos vemos mañana, Nelson. Gracias por estar con nosotros sobre el escritorio de Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.